Ok, es hora de comenzar la sesión. Gracias por su asistencia en la sesión de hoy. Hoy estaremos revisando el tema de Simbra Drive. Mi nombre es Carlos Pineda, soy Sales Engineer para Simbra. Eh, Gracias por su participación de nuevo en este tipo de eventos. Vamos a tener un panel de preguntas y respuestas. En cualquier momento, pues, pueden colocar su pregunta en el panel y yo las responderé al final de la sesión. Antes de comenzar, para entrar de lleno en el tema, lo que vamos a estar revisando, hay tres conceptos importantes que es bueno aclarar. De nuevo, si ustedes instalaran la nueva versión de Simbra, van a encontrar tres opciones eh, dentro, digamos, del cliente de Simbra. Tradicionalmente, pues está el maletín o el briefcase. El maletín ha estado disponible en Simbra desde la versión 5. Y básicamente, pues con el maletín permitía que los usuarios cargaran archivos y eventualmente pudieran, pues, luego descargarlos. Y permitía, pues, luego de estos archivos colocarlos en distintas carpetas, compartir dichas carpetas eh, con otros usuarios. ¿Ok? Y siempre, pues, dentro del entorno del Simbra Web Client. Van a conseguir también un segundo tab que conocemos como Simbra Open Drive. Y aquí, digamos, probablemente vale la pena hacer la aclaratoria, donde el Simbra Open Drive era lo que anteriormente conocíamos como simplemente el Simbra Drive. Es decir, que cuando ustedes hagan la instalación de la última versión de Simbra, si ustedes tenían instalado el Simbra Drive se va a renombrar como Simbra Open Drive. Simbra Drive, mejor dicho, actualmente se va a llamar Simbra Open Drive, permitía si bien también la posibilidad de compartir archivos, era pensado en que estos archivos estaban almacenados no directamente dentro de la plataforma de Simbra, sino estaban almacenados en nuestra plataforma o en su plataforma de OnCloud o Nextcloud. Y por último, el tercer componente, que es el que vamos a conversar mucho más detalles en el día de hoy, es el conocido como Simbra Drive. Y si de alguna manera ustedes también revisan la documentación que está disponible, van a ver que también se hace referencia como Simbra Drive versión 2. Simbra Drive fue liberado en la versión 8.8.10 Patch 2. En su momento tenía una versión pues beta, pero actualmente en la versión 8.8.12 ya se consigue la versión oficial. De nuevo, permite igual manera un sistema de almacenamiento donde yo eventualmente puedo almacenar diferentes archivos y eventualmente los puedo compartir con diferentes usuarios. Algo importante del Simbra Drive es que va a ser el reemplazo de lo que conocemos como el maletín. ¿Ok? Si vemos un poco en detalle las funcionalidades del Simbra Drive, vemos que hay funcionalidades, por supuesto, desde el punto de vista de frontend y vamos a detallarlas en este momento. Como les había comentado un poco en la lámina anterior, pues a través del Simbra Drive ustedes pueden subir o pueden, digamos, eventualmente descargar archivos que hayan subido anteriormente. Pueden estos archivos estar individualmente creados dentro del Drive, pero eventualmente pudieran estar agrupándolos dentro de una carpeta. Pueden crear carpetas dentro de otras carpetas, de manera de organizar toda la información de la mejor manera que ustedes consideren. Si ustedes seleccionan eventualmente un archivo, van a poder ver una vista previa de ese archivo. Y algo bien importante, y si ustedes tuvieron la oportunidad de revisar en la presentación anterior que hablamos de Simbra Docs, el Simbra Drive que estamos hablando actualmente también, por supuesto, tiene integración con Simbra Docs. Es decir, que si eventualmente el documento es posiblemente editable, es decir, que es un documento o una hoja de cálculo o una presentación, eventualmente ustedes pudieran no solamente visualizarlo, tener una vista previa de él, sino eventualmente lo pudieran editar. O también en el caso, si quisiesen crear un documento desde cero, bien sea un documento en formato Word, en formato de hoja de cálculo o de presentación, eventualmente lo pudieran hacer a través de este componente, que de nuevo tiene una integración con Simbra Docs,
que está basado en LibreOffice y que me permite pues crear este tipo de documentos. Algo importante también que tiene esta característica, este nuevo Zimbra Drive, me permite, por ejemplo, marcar ciertos archivos como preferidos. Es decir, que le coloco como una estrella, que luego posteriormente esos archivos pudieran eventualmente ser referenciados mucho más rápido. Eh, Actualmente, por supuesto, permite compartir. Actualmente permite compartir esos archivos, esas carpetas, solamente con usuarios internos, pero próximamente van a permitirse, hay la posibilidad de compartir dichas carpetas o archivos con usuarios externos. ¿Okay? Y para finalizar, desde el punto de vista de características del frontend, tiene un criterio de búsqueda bien interesante que vamos a ver posteriormente en otra lámina, donde puedo rápidamente, no solamente está un panel que me permite acceder con ciertos criterios, documentos muy rápidamente, sino tengo todo un panel diseñado para hacer búsquedas mucho más avanzadas. Desde el punto de vista de backend, con la opción, digamos, de Zimbra, tengo pues una línea de comandos que eventualmente yo pudiera ejecutar comandos contra el Zimbra Drive. Y la manera, y eso también lo vamos a ver posteriormente en otras láminas, la manera en que es almacenado todos estos archivos que tienen que ver con el tema de Drive es bastante distinta a la que tradicionalmente aguardábamos o almacenábamos los diferentes documentos en Zimbra. Si bien entonces ustedes están en el cliente de Zimbra y seleccionan el tab que se llama Drive, van a ver un panel parecido a lo que les estoy mostrando actualmente. Y vamos entonces a detallar un poco cada uno de estos componentes que van a ver en esta interfase de usuario del Zimbra Drive. El primero es un panel que llamamos nosotros de navegación de acceso rápido, que eventualmente pues está hecho justamente con esa intención, ¿no? Me permite, digamos, tener predeterminado cierto tipo de documentos, de manera que yo cuando seleccione a través de ese panel puedo acceder a estos documentos rápidamente. ¿Cuáles son esos documentos? Pueden ser documentos que yo, por ejemplo, preseleccioné diciendo que eran preferidos, es decir, que seleccionaba una carpeta o un documento y lo marcaba como una estrella, lo hago como un documento preferido y eventualmente cuando yo desde este panel de acceso rápido selecciono elementos preferidos, pues directamente me muestra todos aquellos. Tengo por supuesto también la opción de ir a seleccionar cualquier documento que eventualmente haya editado en los pocos recientemente, o también puedo rápidamente visualizar documentos que hayan sido compartidos conmigo o que yo haya compartido con otros usuarios. De nuevo, la intención pues de este panel es poder, digamos, rápidamente acceder a ciertos tipos de documentos basados en estos criterios. El segundo es básicamente lo que conocemos como el panel de navegación, donde me va a mostrar toda la estructura que tengo de carpetas y me puedo ir moviendo. De nuevo, como les dije, puedo crear carpetas, dentro de una carpeta colocar diferentes archivos, puedo crear todo pues una estructura de árbol bastante, digamos, compleja, pero a través de este panel pues me permite manejarme o navegarme dentro de esta estructura de árbol. El número 3 es lo que conocemos como el infobox. El infobox básicamente con este icono permite eventualmente que yo pueda conseguir información más detallada de una carpeta o de un archivo. El número 4 es, puedo a través de esta opción pues cargar nuevos documentos o puedo hacer eventualmente crear nuevos documentos, puedo hacer búsquedas con criterios digamos más avanzados de búsqueda. Y números 5 y 6, respectivamente, pues son la lista de carpetas y la lista de archivos. Navegación. Si bien ya les había mencionado anteriormente, pues este panel su intención es pues justamente ayudarme a rápidamente a acceder a ciertos documentos que cumplen con ciertos criterios. Entonces, habíamos mencionado que está que son los documentos que son, digamos, marcados como preferidos, que voy a tener la opción eventualmente de haberlos marcados con una estrella. Puedo ir rápidamente a documentos que fueron editados por mí recientemente y puedo también señalar documentos que
hayan sido compartidos conmigo o hayan sido, o que yo haya compartido con otras personas. El compartir documentos o compartir carpetas, es muy fácil de hacer. Básicamente, pues seleccionas el componente que eventualmente quieras compartir y tengo tres opciones para hacer, para compartir. La primera es justamente simplemente es colocarlo a esa persona que pueda que está, al que le estoy compartiendo el documento o el elemento en la opción de ver. Es simplemente pues la opción más básica, que es la de simplemente lectura. Luego viene la de editar, que no solamente esa otra persona va a poder visualizar el documento, sino eventualmente lo va a poder modificar. Y por último, es la posibilidad de que no solamente pueda verlo y editarlo, sino que a su vez lo pueda recompartir con otra persona. Por supuesto, si en algún momento yo determinado, yo decida hacer alguna modificación del tipo de permiso que esa persona tiene con respecto a los documentos que yo le había compartido anteriormente, pues no hay ningún problema, simplemente lo selecciono y con el botón de la derecha pues le puedo editar la edición de permisos que tenía, que yo había preestablecido con esa persona. Algo importante también con el tema de compartir, que diferencia con lo que tradicionalmente nosotros hacemos con el maletín. Si comparamos el maletín básicamente si yo puedo organizar los elementos en carpeta, pero al final del día solamente yo puedo compartir la carpeta como un todo. O sea, yo no puedo compartir eh, 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 documentos individuales. Tengo que compartir la carpeta. En el caso del Drive, sí puedo hacerlo individualmente. Es decir, puedo compartir la carpeta como un todo. Cuando digo como un todo, es decir, que puedo compartir todos los elementos y documentos que tiene esa carpeta, pero también puedo ir puntualmente a cada uno de los archivos, a cada uno de los documentos y compartirlos por separado. Entonces, esta es una gran diferencia entre el maletín y el Drive. De nuevo, en el Drive puedo hacer un proceso de compartir no solamente la carpeta, sino de archivos individuales. El borrar elementos. El borrar elementos es bastante distinto a la manera tradicional que nosotros borramos elementos dentro de Zimbra. Tradicionalmente, cuando nosotros borramos un elemento dentro de Zimbra, básicamente lo que estamos haciendo es que enviamos ese documento a la papelera, ¿ok? Y eventualmente, pues yo puedo vaciar esa papelera y el elemento, pues finalmente queda eliminado. Eso pasa, bien sea que sea un correo, que sea una cita del calendario, que sea una tarea, ocurre lo mismo. Yo lo selecciono, le digo borrar y eventualmente lo que estoy haciendo es mandando ese elemento a la papelera. En el caso del Drive, el borrar elementos funciona un poquito distinto. ¿En qué sentido? Cuando yo selecciono el documento, básicamente lo que dice allí, o la opción que me va a aparecer, es lo que aparece en la primera pantalla que dice marcar para eliminar. Es decir, no lo estoy eliminando directamente, simplemente lo estoy marcando para eliminar. Una vez que yo lo marque para eliminar, ya sea una carpeta o bien sea un archivo, va a aparecer lo que se muestra en la segunda parte de la presentación de la lámina, donde me va a aparecer ese elemento con un tachado. Ese tachado sobre ese elemento indica que está presto para ser eliminado, pero que todavía no ha sido eliminado. Y de hecho, si yo selecciono ese elemento con el botón de la derecha, voy a tener dos posibles incluso opciones, que es una es restaurarlo, es decir, volverlo otra vez a traer, a quitarle el tachado, o sencillamente en ese momento sí pudiera estar decidiendo que lo quiero eliminar permanentemente. Entonces, de nuevo, es importante entender esto, porque si ustedes tradicionalmente cuando eliminaban elementos y los enviaban a la papelera, eso va a seguir ocurriendo para el resto de los elementos del componente de Zimbra, pero para el caso de Drive, de nuevo, con lo que les acabo de explicar, funciona de manera diferente. Es decir, que si ustedes van a la papelera, van a ver los elementos tradicionales que veían anteriormente de correos, calendarios, digamos, citas de calendario, tareas, pero nunca van a ver un documento de Drive. El documento de Drive está, digamos, almacenado de una, y eso lo vamos a estar viendo posteriormente en otra lámina, está manejado y tiene una estructura de almacenamiento bastante diferente a la que tenemos tradicionalmente con los otros elementos de Zimbra. El infobox que yo les había mencionado era pues justamente la opción que me permite eventualmente conocer más detalle de lo que tiene ese documento.
Detalles que puede ser cuando yo selecciono, por ejemplo, un documento y luego le doy al icono de Infobox, puedo eventualmente, si el documento lo permite, puedo tener una vista previa del documento. Si el documento es editable, como hay integración con SimbraDocs, me va a permitir o me va a dar la opción de querer abrirlo con SimbraDocs, de manera que eventualmente lo pudiera editar. Y partiendo de este panel también pudiera cambiarle el nombre, moverlo, cambiarlo a otra carpeta, descargarlo, cambiarle, digamos, todo el criterio de compartir de ese documento. Me da mucho más también información referente, por ejemplo, si ese documento o esa carpeta fue compartido con alguien, con qué personas yo compartí ese documento. Y también información más general del documento o o de la carpeta referentes a cuándo fue creada, por quién fue creada, o si alguien modificó ese documento, en cuál fue la última vez que fue modificada, en qué hora y en qué día, ¿no? Y por último, tengo una opción que se muestra también al final que es la que se llama como descripción. Descripciones sencillamente me permite crear una nota personalizada donde yo puedo, digamos, incluir cualquier tipo de comentario que yo quiera hacer sobre ese documento en particular. Hasta ahora hemos visto un poco todo lo que tiene que ver con el tema de Simbra Drive, pero desde el punto de vista un poco de usuario, ¿no? Digamos sí, de cómo el usuario va a estar visualizando el tema de Simbra Drive. Particularmente ahora vamos a hablar un poco más desde el punto de vista técnico y de lo que hay por detrás del tema del Simbra Drive. Pues algo bien importante, y eso creo que ya se los había comentado anteriormente, es la manera como los archivos que son del Drive son almacenados. Son almacenados en una estructura totalmente diferente a lo que como se almacenan el resto de los elementos dentro de mi cliente de Simbra. De hecho, si ustedes, por ejemplo, ven, y algo bien interesante es, si ustedes, por ejemplo, son como administradores, tratan de visualizar todas las carpetas que tiene un usuario en particular a través del comando de Get All Folders, van a ver que pues aparecen todas las carpetas de esa persona, pero las carpetas del Drive no van a aparecer. ¿Por qué? Porque las carpetas del Drive no están almacenadas en la misma manera que están los otros elementos de Simbra almacenados. Tiene una estructura de almacenamiento totalmente diferente. De hecho, si ustedes pueden ver, la metadata del Drive no se almacena en MariaDB. Toda la metadata todo el resto de los elementos de Simbra son almacenados en MariaDB, mientras que para el Drive tenemos una estructura de base de datos totalmente diferente donde se guarda esa metadata y eventualmente una estructura diferente a donde se guardan los datos como tal. De hecho, lo que se llama es que la denominación de archivos está basada en hash en lugar de ID, que es típicamente la tradicional que tenemos de los otros elementos. Si vamos un poco a ver cada uno de los módulos que eventualmente ustedes pudieran haber implementado de Simbra, el caso, por ejemplo, si ustedes implementaron el backup de nueva generación, lo importante saber es que el backup de nueva generación sí está consciente, digamos, de la existencia del drive. Lo importante allí sencillamente es una vez que ustedes si habilitan el Simbra Drive, el backup de nueva generación se va a dar cuenta de que existe ese drive. Por lo tanto, no requieren, digamos, ninguna medida adicional para garantizar que se tome backup de esos elementos o digamos, de todos los archivos del drive. El backup los reconoce, saben que una estructura de almacenamiento un poco diferente a la que usaba con el resto de los elementos de Simbra, pero de igual manera no hay, digamos, mayor cosa que hacer, sino sencillamente pues se sigue protegiendo igual. Con respecto, digamos, al módulo de HCM, que es permitir tener un segundo tier de almacenamiento y que eventualmente a través de políticas de HCM yo pueda migrar elementos que estaban en la estructura de almacenamiento primaria y pasarlos a la secundaria, en el caso de Drive es bien interesante porque a través el Drive, de acuerdo como les había mencionado, que mantiene una estructura de almacenamiento totalmente diferente, yo pudiera tener mi estructura de almacenamiento primaria para el Drive es totalmente distinta a la estructura principal que yo tengo para el resto de los elementos. Y la estructura secundaria de almacenamiento del Drive es en un volumen totalmente distinto a que yo tengo para el volumen secundario de los otros elementos. En otras palabras, la estructura, digamos, de volúmenes que yo estoy manejando para el Drive es totalmente diferente a la estructura de volúmenes que yo estoy manejando para el resto de los elementos de mi solución.
con lo cual definitivamente pues podemos aplicar, se puede aplicar a mi estructura, digamos, políticas de administración de almacenamiento totalmente independientes. Es decir, todo el resto de los de elementos que forman mi solución de Simbra está en una estructura de almacenamiento determinada, pero todos los elementos que forman todos los archivos o carpetas del Drive están en otra estructura de almacenamiento totalmente diferente. Como les había mencionado en las láminas anteriores, el maletín va a ser reemplazado con el Drive. Entonces el Drive va a ser mi nuevo maletín y en consecuencia existe ya un comando que eventualmente ustedes pueden ejecutar, que es el comando que aparece allí que se llama do import, que me permite entonces a migrar todos los elementos que actualmente tenía en el maletín o todas las carpetas y archivos que tenía el maletín, los pudiera pues migrar a la nueva estructura de Drive. Ahora, ¿cómo vamos a comenzar con el tema de Zimbra Drive? Bueno, básicamente, que ustedes saben, pues, Zimbra Drive es un Zimblet. Importante conocer es que Zimbra Drive solamente está disponible en la versión Nero Edition, es decir, no está disponible en Open Source. Por defecto no viene habilitado. Es necesario pues ejecutar esos comandos que aparecen en la pantalla, donde se indica que, pues, que hay que habilitar el Drive y eventualmente incluso habilitar el servicio. Una vez habilitado el Drive y el servicio, pues a través de la consola de administración, bien sea a nivel de COS o a nivel de usuario, ustedes pueden, digamos, habilitar que cada uno de los usuarios haga uso del Drive. De nuevo, simplemente es un Zimblet como cualquier otro, pero lo importante entender es que no viene habilitado por defecto, sino hay que hacerlo manualmente. Si necesita más información, ahí se presenta la guía de administración, donde hay mucho más detalles sobre el Drive. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero pues que haya sido de su agrado y de su interés el tema del Zimbra Drive. Voy a revisar si hay algo en el chat. No, ahorita por ahora no hay ninguna pregunta. Este, bueno, nada, eso es todo por el día de hoy. Y igual vamos a estar publicando en la página de nosotros de Zimbra este video para, bueno, para su revisión posterior, o si quieren eventualmente compartirlo con alguien más, pues siéntanse libres de hacerlo. Muchas gracias.